Saludos donde te encuentres, en tu oficina, tu trabajo, haciendo ejercicio o en casa. Siendo parte de una empresa o como emprendedores, todos queremos saber cómo empoderarnos. Queremos aprender y generar nuevos conocimientos que nos ayuden a mejorar en todo lo que hacemos. En Pláticas en Confianza también hablaremos de temas de actualidad, herramientas, tendencias, agilidad, liderazgo y todo aquello que te permita seguir creciendo de manera profesional y personal, para sacar ese poder godín que llevamos dentro. Bienvenido a Pláticas en Confianza. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar en el que te encuentres. Hoy lo dije al revés, pero no importa, ya saben que a mí me gusta de repente decir las cosas diferente y estamos aquí reunidos el día de hoy para poder platicar, tener nuevamente esas charlas que tanto nos gustan con un invitado que también está de lujo. Es una invitada que de verdad nos va a compartir mucho de su conocimiento sobre un tema que todos absolutamente hemos caído en algún momento de nuestra vida. Incluso puede ser que en este momento lo estés viviendo, puede ser que no te hayas dado cuenta, puede ser que sí, pero es muy interesante el poder empezar a reconocer, el poder empezar, digamos, de alguna manera a interactuar con este concepto, porque es muy importante, porque este concepto, esta palabra que de repente incluso cuesta trabajo mencionarla, va a determinar muchas veces la forma en la que vas a lograr conseguir eso que tanto deseas, o qué tanto te limitas o qué tantos obstáculos estás enfrentando para poder construir, crear o hacer lo que tú desees. Pero ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una palabra que seguramente has escuchado, posiblemente a lo mejor todavía no sepas a qué se refiere o cuál es su significado, y es la procrastinación. Efectivamente, esta palabra que de repente es complicada incluso decirla, pero tiene un gran impacto en la vida de todos. Y antes de pasar con nuestra gran invitada, pues obviamente quiero agradecer a todos los que ya se están conectando. Por ahí ya tenemos a mi buena amiga Marlet, que también ya llegó para acá. Se siguen conectando algunas personas, les pido ahí que se vayan interactuando, se vayan saludando. Bienvenidos sean todos y pues sin más ni más, quiero darle la bienvenida a nuestra gran invitada, Paola Traverso. ¿Cómo estás, Pao? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Carlitos, y toda esta linda comunidad, esta LinkedIn Family aquí que realmente me siento muy contenta cada vez que comparto con ustedes, y además pues cada comentario, cada interacción, todo suma y aquí todo se construye juntos, Carlitos, ¿sí o no? Totalmente, mi querida Pau. Oye, Pau, y mira, la verdad es que este tema, hace tiempo que yo vi un post tuyo donde hablabas justamente de la procrastinación y de por sí es un tema muy interesante, porque como creo que lo mencionábamos todos, en algún momento caemos en esa situación y lo importante creo que es hacernos conscientes de ello para poder salir rápidamente y focalizar nuestra energía. Pero en esta charla, en este evento, en este día, yo acostumbro empezar estas charlas con una pregunta que es fundamental. Y obviamente te la voy a hacer también a ti. Y me gustaría preguntarte, ¿quién es Paola Traverso en 3 palabras y por qué? Carlitos, bueno, Paola Traverso es aprendizaje, ¿no? Yo creo que este largo camino del aprendizaje es lo que nos trae o nos ha traído hasta aquí a todos, sea lo bueno, sea con lo malo, ¿verdad? Pero es una de las palabras que siempre digo me caracteriza mucho porque además de aprender constantemente, ¿no? De que me gusta aprender, además también enseño. Entonces, Paola Traverso es aprendizaje, soy docente universitaria y también pues a las escuelas de liderazgo de las empresas a las que atiendo. Paola Traverso también es resiliencia porque se ha caído muchas veces, ha estado, he tocado fondo en algunas ocasiones y realmente no me ha dado pena tal vez pedir ayuda y me he parado de nuevo. Así que Paola Traverso también es resiliencia. Y la última palabra, con la suma de todas estas 2 palabras y todo lo que ha traído, es empoderamiento personal. Y puedo decir que en este largo camino entre el aprendizaje y la resiliencia y personas maravillosas con las que me he topado en este andar de la vida, pues han hecho de mí una persona empoderada. No soy perfecta, pero soy perfecta para lo que yo quiero en la vida.
Eso me gusta. Fíjate que dices un concepto bien interesante, el empoderamiento. Y este empoderamiento que lo haces bien, haces un resumen como que de tus otras dos palabras, me encanta, que habla mucho de ese querer hacer, ¿no? Yo así lo veo, como ese querer hacer las cosas. Y esto también me lleva a poder empezar a hablar de este tema que es fundamental, entender realmente esta complicada palabra, pero más allá de entender la palabra o incluso poderla decir rápidamente, creo que es el tema de entender dónde nos impacta, cómo nos impacta y cómo incluso le podemos dar la vuelta a todo esto, porque tiene grandes repercusiones en nuestra vida. Y quiero para poder sentar las bases de esta charla, quiero preguntarte qué debemos de entender por procrastinación. ¿Qué es esa palabra tan complicada a veces? Carlos, tú lo has dicho, y sabes que cada vez que ustedes caigan en la procrastinación, traten de conjugar el verbo. Yo procrastino, tú procrastinas, que si te enredas es porque tienes que salir de la procrastinación. Así que vamos al Procrastination Challenge aquí para que a ver si alguno de ustedes puede destrabar ese trabalenguas de la palabra que como tal lo es. Correcto, este es el Procrastination. Mira, hasta ya me trabé, tengo que salir de la Procrastination Challenge. Porque sí, es realmente un trabalenguas. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué entendemos por esta palabra? Procrastinación es justamente, una palabra compuesta, ¿verdad? Ese voy a hacerlo mañana, voy a hacerlo más tarde, voy a hacerlo pasado mañana, más tardecito, unos minutos, primero voy a hacer una cosa, ¿no? Y cas, pues es mañana, justamente en otro momento. Entonces, eso es la procrastinación, ¿no? Dejar para mañana lo que podrías hacer el día de hoy, aplazar, diferir, ¿no? De eso se trata. Fíjate qué interesante lo que mencionas, porque incluso así nombramos a la plática de hoy, porque creo que también es un tema donde podemos ver hasta dónde puede impactar. Y es, mañana seré líder. O sea, lo estoy dejando, lo estoy postergando. ¿Y cuántas veces tú, seguramente que nos estás viendo, también has postergado cosas en tu vida, decisiones? Y no quiere decir que toda tu vida, pero seguramente has pasado en algún momento en el cual tenías que decidir por algo importante, incluso en tu mismo trabajo. ¿Y qué hacemos, no? Porque eso creo que nos pasa mucho en el trabajo. Todos procrastinamos. Y al principio es como el clásico de, híjole, tengo que revisar ese correo que llegó anoche, que viene de mi jefe, que yo sé que es importante, pero primero me voy a tomar un café. Y vas y te preparas tu café. Y luego llegas y, ay, mira, tengo esta invitación para no sé qué. O sea, nosotros mismos como que nos vamos dejando envolver o enredar por estas actividades que a lo mejor tienen menos valor y vamos aplazando tomar decisiones importantes. Y creo que esa es parte de lo ¿cómo podríamos decir? Del gran impacto que tiene el postergar las cosas. Estamos postergando pues nuestra vida, ¿no? Estamos postergando nuestro crecimiento, nuestra evolución. Y aquí me gustaría también preguntarte entonces, ¿por qué crees tú que comenzamos a procrastinar? Mira, yo asocio mucho y me ha pasado, como tú bien dices, creo que todos hemos atravesado por esta fase, ¿no? Intentamos, cuando la tarea es complicada, ¿verdad? O nos saca de nuestra zona de confort, pienso que es uno de los momentos en los que esta procrastinación ocurre. Y lo que no sabe la gente es que a lo mejor esa tarea complicada o esa cosa esta actividad que nos va a salir a sacar de todo contexto, de toda zona de confort, es probablemente la mejor oportunidad de nuestra vida. Nuestro cerebro se acostumbra a esta recompensa, ¿no? A esta recompensa inmediata, a resultados a corto plazo. Entonces, cuando vemos que no vamos tal vez a monetizar o a recibir esa recompensa, cualquiera que esté fuera, ¿verdad? Automáticamente empezamos a diferirlo, porque todavía queda un plazo, no más adelante, no, esto no va a ocurrir ahora, entonces dejamos esa tarea de lado, porque nos parece difícil o porque simplemente la desconocemos. Quiero hacer una aclaración, la procrastinación también viene cuando simplemente y creo que hay muchas personas aquí que también han accedido a hacer actividades de las cuales desconocen, ¿verdad? Y llegan a ese momento crucial de la ejecución y toca aprender recién hacerlo, ¿no? Entonces también ocurre ahí, porque entre que no sabemos y no sabemos hacer la actividad y nos toca aprenderla, ¿verdad? Nos toma un tiempo. Entonces, nuevamente, nos saca de contexto, nos saca de la zona de confort. Entonces, para mí, la procrastinación inicia ahí. Y otra cosa que también quiero agregar es que también empieza cuando nuestros valores no están alineados a la actividad.
¿no? Y esto también le ocurre a aquellas personas que están en un trabajo que no les gusta, que están desarrollando alguna actividad que les tocó hacer. Entonces, ese tocó hacer, ¿verdad? Ya predispone al cerebro y dice, la verdad es que no genera esa motivación. Entonces, cuando hay valores desafinados, como creo que contigo hemos también platicado acerca de este tema, valores desafinados también nos lleva a la procrastinación, porque simplemente no es en nuestro interés por completo, o no está alineado a lo que queremos, o no está alineado a nuestro propósito. Entonces, para mí, nace desde ahí. Fíjate qué interesante. Y dejé este comentario a propósito porque me gustaría también saber tu opinión. Dice Francisco Reyes, muchas gracias por acompañarnos. Francisco, como siempre, siempre nos acompaña y siempre da grandes aportes. Dice, algunas veces dejamos para mañana por el miedo, porque el miedo nos bloquea. ¿También es Sí. por miedo? Sí, sí. Mira, hace un momento comenté algo y me ha tocado trabajar con personas que a lo mejor o que han desconocido esta tarea, ¿no? Hay personas como que muy avesadas a veces o atrevidas que dicen, no, yo lo puedo todo. Resulta que ofrecen un servicio, ¿verdad? O dicen sí puedo o toman ese trabajo tal vez que no están calificados del todo y llega el momento y digo, Dios mío santo, ¿y ahora qué hago? En ese momento aprender a hacer la actividad, ¿verdad? Entonces no sabes por dónde empezar. El no saber por dónde empezar es uno de los mayores ya síntomas de la procrastinación, porque se nos dificulta, ¿verdad? Ordenar nuestras ideas porque, nuevamente, no sabemos. Este no saber te causa miedo. Recordemos que el miedo es una señal, es una emoción que nos lleva a una señal de alerta de que algo no está bien. Mayday, mayday, no voy a poder, ¿no? Entonces la gente, ya su cerebro ya empieza a decir, ¿por dónde empiezo, caracho, no? Entonces ahí viene, pero primero voy a leer esto, primero voy a leerlo de acá, bajo este texto, me empiezo a nutrir, pero ¿sabes qué? Te das cuenta y estás 3 horas en la web ya en un tema que no tiene nada que ver con lo que tenías que hacer. Entonces, muy de acuerdo con lo que dice Francisco, porque sí, el miedo te bloquea y ¿saben qué? Lo que ocurre es parálisis por análisis, ¿no? Ahí se quedaron, en ese análisis constante y decides dilatar el tiempo de la entrega de la actividad. Mira lo que nos comparte Marlet. Muchas gracias por tu comentario, Marle. Dice, detrás de la procrastinación están los temores al fracaso, al no quedar bien, a no ser exitosos, a ser juzgados, a quedarse solos, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas también de esto? No, y eso está, como les decía hace un momento, el miedo es una emoción que nos brinda esta señal de alerta. Y además también lo que dice Marlet es muy cierto porque se activa muchísimo el síndrome del impostor, ¿no? Entonces, esto es una serie de emociones y sentimientos encontrados que a las personas que les ocurre en la situación en la que se encuentren, empezamos a sentir una serie culpa, empezamos a sentir, nos deprimimos, nos genera ansiedad. O sea, ustedes no saben lo que le hacen a su cuerpo. Una cosa importante es que el cuerpo humano, o sea, las personas que están acostumbrados a trabajar así como que al límite, ¿verdad? Porque, claro, permanecen sin hacer absolutamente nada en un tiempo determinado, ven que en 3 meses ya tienen que entregar, entonces llega hasta prácticamente el deadline, ¿no? Llegado el día, unos 2 días antes, pretendes hacer todo. Acostumbramos a nuestro cuerpo a trabajar en la zona del miedo, en la zona de esta angustia de que nos genera porque estamos a 2 días, minamos nuestra salud, empezamos a segregar una serie de toxinas, ¿verdad? Producto del estrés, y es una cosa pero terrible. Entonces, ese miedo al fracaso, ese miedo a no saber, claro, nos lleva a todo esto. Así que comparto muchísimo lo que comenta nuestra querida Marlet. Y continuando con esta discusión, o bueno, con esta charla, me gustaría saber si existe de alguna forma como que esas señales o esas pautas que nos permitirían empezar a detectar, porque creo que es todo esto que hemos dicho, creo que para cualquiera es muy claro, lo ha visto, lo ha vivido, pero una vez que ya está inmerso en la situación, una vez que ya está perdido, como bien lo dijiste, y me reí porque a mí me ha pasado de repente que estoy procrastinando por alguna razón, y termino navegando en otros temas que dices, bueno, ¿y por qué estoy leyendo esto si esto ni tenía que leerlo? Pero bueno, pero efectivamente te das cuenta cuando ya pasó el tiempo, cuando ya perdiste ese tiempo valioso para mejor haberlo dedicado a esa circunstancia. Pero hay una forma previa o alguna manera en la que podemos empezar a detectar qué está detonando esto
y anticiparnos para evitar caer en la procrastinación? Mira, yo pienso que de qué manera te puedes anticipar y es aprendiendo a decir que no a cosas, ¿verdad? Que no están alineadas a nuestro propósito. Tenemos el no flojo, ¿no? A muchos nos queremos meter en tantas actividades, entonces ese no flojo, ¿verdad? Nos lleva a estrés. Además que llenarnos también de tantas actividades también nos lleva a la procrastinación, porque empezamos a desesperarnos, ¿no? ¿Cómo lo podemos detener? Lamentablemente, Carlitos, el tiempo es inexorable, no se detiene. No podemos manejarlo. Es una ilusión para aquellas personas que están como que en la quinta dimensión, dicen, no, el tiempo es una ilusión, pero el tiempo existe, ¿no? Es un día de 24 horas. Ahora, yo trato siempre de ponerme en una posición como que optimista, ver las cosas de manera positiva y a veces como que en mi cabeza el tiempo se ensancha, ¿no? Se agranda. Pero la realidad es que pues hay siempre un plazo de entrega y cuando ya estás en el tope, muchas veces se cometen muchísimos errores porque entregas cualquier cosa, ¿no? Y eso no puede pasar. Ahora, detenerlo, primero dije el no, que aprender a decir no a las cosas, a cosas que no sabemos, a cosas que desconocemos. No querramos ser como que el protagonista de todo, porque el mundo no gira a nuestro alrededor. ¿No? El mundo no gira a nuestro alrededor y nosotros estamos en capacidad de poder seleccionar las cosas que queremos hacer en la vida. Y te lo digo por experiencia personal, ¿no? Yo en el 2018 empecé a ver, pues, qué negocios podía crear para independizarme. ¿No? Y ya desde un poco antes estaba trabajando en esto. Entonces empecé a picar por aquí, a picar por allá. De repente me encontré con tantas cosas a la vez y eso me llevaba a una procrastinación terrible porque es como que me sentaba y decía, Dios mío santo, ¿por dónde empiezo? ¿No? Así que una de las acciones que yo le digo a la gente que es muy necesario es aprender a decir que no y que se queden con aquellas actividades que realmente tributan a la materialización de su propósito de vida, ¿no? Aquellos proyectos en la vida no tenemos solamente uno, podemos tener varios proyectos que tributan a ese propósito, ¿no? También, ¿de qué manera te puedes anticipar? Siempre el autoconocimiento es imprescindible aquí, ¿no? Hablamos, el autoconocimiento es para todos, o sea, de tus capacidades, de tus fortalezas, tus debilidades también, porque esas debilidades van a decir, no estoy en capacidad de hacer esta o tal tarea. No te metas ahí. Entonces, es como que ya nosotros en este autoconocimiento programamos y activamos lo que yo siempre comparto con todos, este sistema de atracción reticular, que nos enseña a encontrar los recursos necesarios para lo que sí sabemos hacer. Pero para aquello que no sabemos hacer, nos deja agotados el cuerpo, el alma, el espíritu y entra la procrastinación, ¿no? Se apodera de nosotros. Así que aprendamos a decir que no, alineemos nuestros valores al propósito, nuestros valores y las actividades que seleccionemos para hacer a nuestro propósito de vida. Y si por si acaso, porque también habrán momentos en nuestra vida laboral, profesional, seas emprendedor, seas parte de un equipo de trabajo, seas un profesional independiente, te va a tocar a lo mejor hacer alguna cosa que no sabías o desconocías. Pero para eso estás trabajando en equipo con gente que tiene mayores capacidades que tú o tiene mayor conocimiento que tú. Entonces, hay cositas claves que podemos ir haciendo para no llegar a ese punto. Mira, qué interesante. Y Francisco Reyes plantea una pregunta que la veo bastante potente. Dice, ¿la procrastinación puede ser una señal de no responsabilidad? Mira, totalmente sí. ¿Sabes por qué? Porque este tema es una responsabilidad, es nuestra responsabilidad, es hacernos cargo. ¿No? Y aquí creo que todos lo compartimos, es hacernos cargo de lo que podemos y de lo que no podemos. Ahora, yo sí, también digo, sí, todo lo podemos, todo es posible, pero en base a lo que verdaderamente conozcamos, a lo que dominemos, se nos va a hacer mucho más fácil. El propósito de vida parte desde ahí, de lo que te apasiona, de lo que por vocación tienes, que es lo que se te da naturalmente, ¿verdad? De la manera en la que quieres impactar el mundo y por qué, y eso aquello por lo que vas a poder monetizar. Pero no hay de otra manera. Entonces, es una responsabilidad con nosotros mismos. Y el otro día tuve un programa muy bonito donde hablábamos precisamente porque esto es parte del amor propio también. ¿No? ¿De qué soy capaz? O sea, no me voy a extralimitar por algo que realmente tal vez no vale ni la pena. Entonces, y llevarnos a esos extremos de ansiedad, de
de crisis, de depresión, porque simplemente esa culpa que sentimos cuando dejamos las cosas de lado nos lleva a no tener una responsabilidad con nosotros. Ahora, yo creo que Francisco lo enfoca desde el punto de vista de no ser responsables, ¿no? Y yo creo que no es, tal vez, no es ser responsables con eso, aquello que no dominamos y aquello que sí dominamos. Así que pienso que sí, definitivamente es un tema de una no responsabilidad, pero es una no responsabilidad con nosotros mismos. De no asumir nuestras propias elecciones. Eso me gusta mucho cómo lo planteas. Y fíjate que de lo que has dicho, y me gustaría tratar de hacer aquí un ajuste en algunas palabras, porque creo que fueron muy, muy interesantes, y a ver si coincidimos. Hablamos, bueno, por ahí también Francisco nos dijo que esto detonaba o era detonado también por el miedo. Que acordamos que efectivamente el miedo puede ser algo que te orille a procrastinar porque te tienes que enfrentar o salir de tu estado de confort o enfrentarte a cosas que no conoces y que por alguna razón dijiste que sí o ya estás en esa situación y pues bueno, enfrentarlas, ese miedo es lo que te empieza a generar esta procrastinación. Pero ahorita lo que empezabas a mencionar, también de alguna manera hablabas, yo lo interpreté de esta forma, como cuando nuestro alter ego empieza a aceptar cosas como para decir, mira, yo aquí estoy, yo soy el que puede, yo aquí, como decimos en México, yo soy Juan Camaney, o sea, yo las puedo todas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que al final entiendo que también el alter ego es una forma de ocultar ciertos miedos. Porque es no exponerte en esa vulnerabilidad, en ese reconocer que no conozco todo, que no sé hacerlo todo, y al final pues terminas cayendo otra vez en la procrastinación. Esto me gustó mucho y también lo quería ver con este tema que planteaba, en esta pregunta que planteaba Francisco, porque efectivamente es hacerte responsable, pero tú, de esas decisiones y de incluso esta parte que me encantó, que hablas del autoconocimiento. O sea, la procrastinación la puedes empezar a visualizar antes de que ocurra cuando te conoces, porque también eso te permite saber a qué le estás diciendo que sí y a qué le estás diciendo que no. Cuando te conoces, automáticamente sabes en qué cosas no te vas a meter, porque sabes que no puedes, porque sabes que no conoces, porque sabes que a lo mejor en ese momento no eres experto. Y si dices que sí, creo que ahí es donde entra este concepto de responsabilidad. Sabrás que tendrás que hacer cosas nuevas, que tendrás que aprender, y entonces ahí viene la responsabilidad de decir, oye, pero necesito prepararme en esto, para poderte cumplir. O sea, y creo que eso es bien importante entenderlo. Dentro de la procrastinación, yo creo que ese miedo se genera cuando no eres auténtico, no solo contigo, sino con los demás, de decir, esto no lo sé hacer, pero puedo aprenderlo. El decir, pero puedo aprenderlo, si no lo haces, te va a dejar esa ansiedad y esa preocupación de chin, ya me comprometí y ahora cómo le hago, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Exacto, eso que decías justamente, ¿no? El por dónde voy a empezar ahora. Y creo que eso es bien importante visualizarlo. Y de aquí lo quiero ligar a una pregunta que creo que va a quedar, pero como anillo al dedo. Cuando empezamos a hacer esto, que no somos conscientes de quiénes somos, de lo que podemos y no podemos hacer, al menos en ese momento, pero de las decisiones que tomamos y nos comprometemos. Ahora imagínate esto mismo en una organización. Uf. Cuando estás en una organización y además justamente vamos a ponerlo en ese contexto, te acaban de decir, ¿qué crees? Tú eres una persona que ha tenido grandes resultados, nos interesa mucho que crezcas, que generes talento, etcétera, etcétera, y te vamos a asignar una posición de liderazgo. Y ahora tú vas a ayudarnos a que todo tu equipo también pueda llegar a donde tú has llegado. Y tú, pues es que voy a crecer, voy a ganar más, me van a reconocer. Sí, yo me lo aviento. Y entonces asume un compromiso que a lo mejor no estaba preparado. Y esta es la pregunta, también afecta a los líderes, ¿verdad? Siempre afecta a los líderes. Mira, bueno, recordemos que ese camino, ¿verdad?, en que te nombran, en el que has demostrado tus capacidades y tus habilidades o esos desafíos de la vida, que ahorita justamente Jorge acaba de poner la palabra desafío y yo la estaba diciendo, esos desafíos que te ponen en las organizaciones. A ver, hay dos caminos, ¿no? O bien te vieron preparado y en las escuelas de liderazgo in-house, realmente la selección que se hace de manera natural, orgánica a las personas es porque ha habido no 6 meses, no tres meses, sino ha habido un periodo de tiempo necesario de observación de esa persona y que sí se les ha puesto mini tareas en el camino, ¿verdad? Pero hay aquellas organizaciones que no lo hacen de esa manera. Y de repente llegó alguien que apantalló
es más, ni siquiera trabaja en la organización, sino que llega, ¿verdad? Y esto causa molestia a la gente, a los equipos, ¿verdad? Porque el recién llegado, ¿no? Llega totalmente apantallando, a lo mejor no fue auténtico en la entrevista, ¿no? Y le dan ese cargo. Entonces resulta que llega el típico líder procrastinador que delega a todo el mundo y esa persona se la pasa, no sé, voy a tomarme un momento para planificar, se encierra en su oficina y lo que está es jugando Candy Crush, ¿no? Entonces, ¿qué también ocurre? A ver, aquí digan si conocen a gente así, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué ocurre? Lo más importante es que las organizaciones estén conscientes de que deben de poner ese periodo de formación. Ser líder no es de la noche a la mañana. Entonces, si tú vienes y pones a una persona que no la has observado correctamente, que no le han medido sus capacidades correctamente y a lo mejor pues esa persona ha sido demasiado pantalladora, como decimos acá, pues nos vamos a equivocar como la alta dirección se va a equivocar al momento de seleccionar. Entonces, claro, indirectamente estamos llevando a esa persona a ese momento de procrastinación. Ahora, como tú bien mencionaste hace un momento, estamos en total capacidad de decir, ok, lo voy a aceptar. Si eres responsable, y aquí viene lo que dice Francisco, si eres responsable, vas a hacer todo lo posible para completar aquel inventario necesario de conocimientos, de habilidades blandas y todo lo que necesites para poder llevar a cabo una tarea exitosa. Pero solamente si eres auténtico, si eres responsable y si sabes qué es lo que tienes y qué es lo que no, autoconocimiento. Volvemos al mismo punto. Entonces, a mí me da muchísimo gusto el título que le pusiste a la charla, porque efectivamente, mañana seré líder, sí, pero de aquí hasta mañana, hey, hay tiempo. Tal vez puede ser pasado mañana que te nombren líder de área o jefe de área, tal vez puede ser en 3 meses, en un año, pero ¿qué estás haciendo en ese tiempo para poder completar ese inventario personal? Entonces me encanta el nombre de la charla porque hacia allá va el tema, ¿no? No procrastines, llenar o nutrirte este aprendizaje continuo, este mejoramiento de tu calidad, primero como ser humano con las habilidades blandas y segundo como profesional. Fíjate que lo dices muy bien y justamente haciendo referencia a este título que bien lo dices, ¿no? Mañana seré líder. Y creo que esta frase también incluye un trasfondo bien importante. Si yo digo que mañana voy a ser líder, ojo, y no estoy haciendo nada hoy, si no me estoy haciendo responsable de lo que mencionaste hace un rato, hacerte cargo hoy de que mañana vas a ser un líder, mañana nadie te garantiza que quien a lo mejor te va a dar la oportunidad realmente te la dé, porque hoy no está viendo nada en ti como para poder decir, tú eres el próximo líder. Entonces, fíjate lo importante que tiene o el impacto que tiene realmente el entender cómo afecta la procrastinación en nosotros mismos. Incluso por ahí quiero rescatar un comentario que o más que comentario, entiendo que es entre pregunta y comentario que nos hizo Alinda, que dice, ¿también puede ser una señal de depresión? Sí. Bueno, hay todo tipo de personas, ¿no? Y yo pienso que el tema de la depresión es un tema muy delicado porque muchas veces proviene de algún tipo de situación también mental, ¿no? Hay personas que sufren y padecen de este síndrome. No soy psicóloga, entonces no puedo hablar mayormente de esto, pero siento que de alguna manera las personas que caen en depresión también simplemente no se pueden parar ni de la cama siquiera y he conocido algunos casos que simplemente les cuesta un poco más trabajar en su fuerza de voluntad, ¿no? Precisamente porque no pueden tomar acción sobre algo que deban hacer o se la piensan más o están mucho más propensos a caer en esta zona de pánico, en esta zona de miedo, ¿no? Así que totalmente de acuerdo con Alinda. Vuelvo y repito, no soy psicóloga, no puedo hablar del síndrome como tal, pero sí conozco a personas que caen en depresión constantemente y no sabemos, es como que este círculo, no sabemos primero quién fue si fue primero el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué los hizo llegar allá? Pero para aquellas personas que sufren de estas situaciones, pues definitivamente la procrastinación es su forma de esconderse atrás de eso, ¿no? No, y sin duda también el estar procrastinando puede ser justamente una alerta, un detonante de estarse escondiendo y obviamente pues
se genera un círculo vicioso, ¿no? La ansiedad, la depresión, etcétera, etcétera. Y mira, también Ariel complementa y me gusta mucho porque efectivamente también la procrastinación puede surgir por esto que viene aquí abajo. Dice, también saber responsable administrando las prioridades. Lo urgente no puede tapar a lo importante. Creo que toca un punto muy interesante porque es cierto que muchas veces nosotros mismos no sabemos diferenciar lo importante de lo urgente. Y a veces empezamos a hacer los famosos, aquí también les decimos los bomberazos, de que, ching, salió esto, hay que atenderlo ahorita ya, porque es que si no el director general se va a enojar. Y a lo mejor tenemos por el otro lado un problema que realmente puede impactar incluso a la estrategia del negocio, pero como hubo un sombrerazo por ahí, alguien se quejó, o que es una persona importante o de alguna manera tiene un puesto importante dentro de la organización, y entonces toda la atención se va hacia allá. Y en realidad empezamos a atender algo que es urgente cuando estamos dejando a un lado lo importante. Y eso a la larga también nos lleva a procrastinar. Y al final, pues tiene impactos que muchas veces pues no nos agradan porque pues alguien tiene tristemente que decir, pues, ¿quién tuvo que tomar la decisión? Pues tú. Entonces, ¿quién es el responsable? Tú. Y eso Así puede es. tener consecuencias pues difíciles, ¿no? Para nosotros. Y en este Esto que sentido... comentas, dime. perdón, esto que comentas acerca de esta identificación de prioridades, es algo en lo que se trabaja muchísimo, ¿no? La matriz famosa de Eisenhower, donde podemos dividir estos 4 cuadrantes, pero de nuevo, hay que ser responsables en el sentido de poder también ser comprometidos con las actividades que hemos planificado. Cuando dejamos de lado lo planificado por estar apagando incendios constantemente, también estamos denotando que hay una desorganización de nuestra parte y nuevamente debemos hacernos cargo de las consecuencias. Y yo creo que aquí, creo que todos hemos pasado por este momento de que apaga los incendios. Nuevamente, volvamos al punto de partida donde decimos, vamos a seleccionar aquellas tareas que realmente estén alineadas con lo que queremos hacer. En el momento que esto no ocurre, y estos viserazos, acá le decimos viserazo a esta ser humano importante en la organización, ¿no? Que nos dice, no, deje todo lo que está haciendo, haga lo que yo le digo, chuta, ahí te quedas, pero impávido, no puedes quedarte sin hacer nada y te toca accionar. Y eso relega los planes que ya tenías. Creo que también hay una cuestión ahí de muchas veces comunicar este tipo de cosas. Yo siempre le digo a los líderes, no tengan miedo de, primero, o mostrarse vulnerables, o también de decir las cosas hasta donde, lo que sienten, lo que ocasionan, porque muchas veces esto puede llevar también a resultados negativos en ese proyecto o en esa actividad. Entonces, no tengamos miedo, mostremos esta parte hasta humana, ¿verdad? De decir, hey, yo no me puedo triplicar, no me puedo quintuplicar, hemos planificado esto, ¿qué es lo que quiere que se haga? ¿Se hace esto o se hace lo de acá? Vamos a ver también en esta visión compartida o en esta responsabilidad compartida que son las organizaciones, ¿no? Y fíjate que acabas de tocar un punto creo que es fundamental, el que entender que esto es de dos vías, o sea, no es nada más de arriba para abajo, de los líderes hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, el poder tener esa responsabilidad y ese hacerte cargo de mencionar justamente esto, de oye, a ver, ok, entiendo que esto para ti en este momento es importante, pero tenemos esto, ¿no? Y creo que eso es fundamental porque eso me lleva también al comentario que otra vez nos hace Linda, dice, en las oficinas existen muchas personas que trabajan bajo las sombras de una depresión silenciosa, que los hace temerosos y dejan de atender sus responsabilidades. Y creo que tiene mucho que ver con esto que dices, ¿no? El hacerse responsable de decir, oye, pues sí, es una persona importante en la empresa, pero tú eres también parte de la empresa. Y si te están de alguna forma orillando a decir que sí a cosas que sabes que no vas a poder lograr, te están sumiendo en ese tipo de depresión silenciosa y al final están apagando tu potencial. Y eso a la larga te va a generar otros, vamos a llamarle malestares o otras incomodidades dentro de ese lugar. Y si eso ocurre, también creo que aquí es importante el no procrastinar la decisión de o la elección de decir, a ver, ¿vale la pena quedarme aquí o moverme? Porque si ya eres consciente de eso, si ya lo estás viviendo, si estás inmerso en esa situación en la que te sientes vulnerable pero de manera negativa porque no puedes salir de eso, muévete. Muévete porque si no vas a caer ahora sí en procrastinar decisiones que ya van a impactar no solo en tu trabajo, sino también en tu vida. Y creo que eso es más complicado, ¿no? Sí. Y aquí me gustaría, bueno, aunque me gustó mucho cómo lo has ido diciendo y al final a lo mejor lo voy a tratar de rescatar, pero me gustaría preguntarte de manera específica y muy, muy puntual, ¿cómo podríamos hacer para
no sé si la palabra sea correcta, para combatir la procrastinación o para no caer fácilmente en ella? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, una de las cosas importantes es gestionar correctamente el tiempo, lo ha mencionado aquí Ariel. En la gestión del tiempo es realmente imprescindible. Muchas personas no somos conscientes del tiempo, la típica, ¿no? Estoy ya camino y recién se está vistiendo, ¿no? Estoy ya terminando la actividad y ni siquiera ha puesto la primera letra en ese papel de ese proyecto. Entonces, hay que aprender a gestionar el tiempo y a ser honestos con el tiempo que va a requerir la actividad, ¿verdad? Esto que te comentaba, a ser honestos con este conocimiento que tenemos y el que no tenemos también para saber qué nos hace falta. Aquí una cosa que quiero rescatar importante es que si es parte de un equipo de trabajo, es muy importante que también el líder esté en pleno conocimiento de qué conocimientos, valga la redundancia, cuenta con su equipo de trabajo. ¿No? Porque esas son las vías de salida de estos trancones que se hacen, que también son perfectamente comparables a una procrastinación, ¿verdad? Son las vías de salida de esta parálisis que nos causa el no saber, ¿no? Una cosa también importante es evitar situaciones de estrés, por ejemplo, aceptar tareas de último momento, ¿no? Porque encima que ya estamos con la premura del tiempo, ¿verdad? Encima más, tenemos esto que, ¿por dónde empezamos? Porque tengo las mías y tengo las que me imponen de manera totalmente, de manera inesperada. Creo que en alguna de sus publicaciones, creo que de Marlet, justamente esto es característico de los líderes que matan, ¿no? Y aquí traigo esta colación porque realmente es característica de toda esta gente. Ganas motivación, mucha motivación cuando realmente es un tema que va a estar alineado a tus valores. Por lo tanto, para aquellos que no han identificado sus valores, créanme que les ayudará muchísimo a identificar si cuentan con los valores. Recordemos que hay un modelo triaxial, ¿verdad? Donde tenemos los valores emocionales, ¿no? Los esenciales, que son estos no negociables nuestros, los valores pragmáticos, estratégicos, que son los que van a generar estos proyectos o nos dan generación económica, y valores de relacionamiento, ¿no? Que son cómo nos comportamos con el resto. Pero si por si acaso identificamos y si nos está faltando desarrollar valores, fortalezas también de generación económica o de ejecución de proyectos, por favor, no duden en entrenarse en esto porque ayuda muchísimo a no procrastinar. Pero pienso que sobre todas las cosas es elegir, empezar a aprender a decir no y elegir, porque eso es lo que va a combatir el que caigamos en estos procesos de procrastinación. Yo no digo, ¿no? Y a mí me ha pasado que de repente me siento agotada mentalmente en algo que estoy haciendo y pues soy consciente de que a lo mejor me cuesta un poquito más. Y te pongo un ejemplo. El año pasado, en la pandemia, me metí a estudiar marketing digital, ¿no? Entonces, me pusieron, obviamente, pues el fin era poder hacer mi propia página web, pero tú no sabes el tiempo que me tomó hacerla, ¿verdad? Y ahí, pues, para quienes no me conocen la página web, entren a visitarla, pero me tomó una cantidad de tiempo hacerla porque era algo que desconocía, no gozaba en aquel entonces de estas habilidades que hasta me tocó aprender medio de diseño y me fui informando, ¿verdad? Pero me costó un montón porque no era muy amiga de la tecnología. Pero dije, caray, o me hago amiga o me hago amiga, pero procrastiné en el medio un montón. Entonces, desde la experiencia, porque a todos nos ha pasado y me gustaría que pensemos en aquellas cosas que nos han hecho procrastinar, porque ahí hay un gran aprendizaje, ¿no? ¿Qué nos hizo falta en ese momento y qué tuvimos que hacer para salir de ahí? Siempre recordemos esas ocasiones y abracen ese logro de haber salido de ahí y lo pueden compartir con sus equipos, con su gente, con sus hijos, con su familia, con sus amigos, a quienes los vean en esa situación, porque son casos de éxito, no así sea algo chiquitito que tuvimos que hacer, pero son casos de éxito porque todos sufrimos de este malestar. Totalmente. Y fíjate, lo dices muy bien por ahí. También creo que Alinda había puesto un comentario de que a veces el tener pequeños logros eso ayuda mucho. Y efectivamente, me encanta la manera en la que le das la vuelta a la procrastinación y lo conviertes en un proceso, digo, y creo que hace mucho sentido porque es uno de tus valores principales. Le das la vuelta y cambias la procrastinación al aprendizaje. Y eso es
importantísimo. Y creo que esto no va a poder suceder si obviamente no has trabajado en tu autoconocimiento, si no te conoces, si no aprendes a conectarte con esa parte interior tuya, a tener esta claridad y ese propósito en tu propia vida, llámese vida profesional o vida personal, pero si no tienes esa claridad, difícilmente le vas a poder dar la vuelta a la procrastinación para ver qué es lo que te está enseñando, qué es lo que te está mostrando para que puedas aprenderlo y puedas crecer y obviamente superar lo que tengas que superar o enfrentar lo que tengas que enfrentar. Porque creo que al final, y esto me encanta cómo le diste el giro, cuando caemos en la procrastinación es importante ver que es una oportunidad para poder crecer, mejorar o evolucionar en algún aspecto de tu vida. Creo que eso sería un mensaje muy, muy bueno el que estás dejando aquí sobre la mesa, el cómo darle la vuelta a esto. ¿Ibas a decir algo, Pau? Sí. Una cosa muy importante es que aparte de este aprendizaje, cuando ya sales, cuando ya logras, ay, qué linda, dice que también le pasó igual, cuando ya logras salir de ahí, o sea, ustedes no saben, esas maripositas en la panza ocurren, ¿no? Te da una sensación de logro y de júbilo, las endorfinas a tope que te piden más. ¿No? Entonces ya no solamente me quedé con mi página web, sino que empecé LinkedIn, empecé o sea, a diseñar, manejo ese Canvas ahí, pero realmente cosas que no me esperé hacer, que no esperé conocer, porque pues tú sabes, siempre contratas, ¿no? Y dices, zapatero tus zapatos, ¿no? Que otro lo haga, pero si lo puedes aprender, qué mejor. Ahora, la sensación del logro nos invita a hacer más, a poder mejorar, y este aprendizaje continuo es una realidad. Fíjate tú, hay muchas personas, por ejemplo, y conozco un montón, y me ha pasado también en algún momento, que te quedas, tienes alguna situación legal que tienes que atender, y dices, ya mismo, me da miedo, es que no quiero Sí. saber destapar la olla, porque a ver qué grillos van a salir. Miren, cuando no destapan esa olla, esta cuestión legal, y normalmente ocurre mucho con temas legales, te revienta en la cara. Y la caída es realmente que te puede dejar pues pérdidas económicas y demás. Así que mi consejo es que escuchen este live, si no pueden, coméntenselo a sus amistades, porque realmente no puedes dejar de no tomar acción, ¿no? Estas cosas, las que revientan duro, a veces revientan muy fuerte, y esos son esto es tocar fondo. Así que eviten caer en eso, ¿no? Y si quieren rascarse la barriga, echarse panza arriba, descansar un rato, está bien, eso tampoco no pasa nada, el mundo no se va a terminar, pero evitemos caer en esto de acá. Fíjate que lo dices muy bien porque creo que también hay que aprender a diferenciar, es cierto, o sea, si tienes ganas de tomarte un café en la mañana o esa es tu rutina diaria porque eso te permite conectar contigo o qué sé yo, o sea, se vale, o sea, también creo que es no caer en el extremo de decir, híjole, no, entonces no puedo hacer nada de esto, no, a ver, creo que también es darle su justa dimensión, es cierto, pero, y esta es la invitación, el hacerte la pregunta si ese café realmente que te tomas todos los días es porque se te antojó el café, porque lo disfrutas o porque estás evitando hacer algo y lo sabes. Creo que eso es bien importante, porque creo que nuestro mismo cuerpo, nuestro mismo ser te lo dice de alguna manera. Lo sabes, en el Exacto. fondo lo sabes. Sí, o sea, digo, creo que no nos podemos hacer tontos a nosotros mismos y sabemos cuando realmente estamos evitando enfrentar algo, lo que sea. Y creo que esa es la invitación el día de hoy, de que hagas esa exploración o hagas esa observación de ti mismo en las cosas que haces normalmente para poder identificar si no estás cayendo en procrastinar y por qué. Porque creo que lo más importante aquí es identificar qué es eso que estás evitando, ¿no? Para que puedas realmente, como bien lo ha dicho Pau, es hacerte cargo de ese tema. Y hacerte cargo es hacerte cargo de hacer tu autoconocimiento, de comprenderte, de entender cuáles son esos valores, de tener claro hacia dónde quieres ir y por qué estás evitando esto. Es una gran lección la que implica hacer este ejercicio y que obviamente también tiene impactos y que me gustaría a lo mejor un poquito retomarlos. ¿Cuáles son los impactos más críticos que tú dirías que puede tener la procrastinación si no se atiende de manera oportuna o de manera correcta? Mira, como son programas muchas veces inconscientes, ¿no? Aunque el cuerpo lo sabe y nuestra alma también, eh, caemos en depresión, como bien lo dijo Alinda hace un momento, caemos en el miedo, ¿no? Caemos en la zona, el miedo nos hace vibrar muy bajo, ¿no?
A lo mejor, pues, aquí está poniendo Jorge algo que justamente iba a comentar sobre el tema de analizar. Yo te compartí un ejercicio ayer justamente sobre de qué manera nosotros podemos determinar, y bien lo ha dicho Jorge Zavala, enlistar aquellas tareas, ¿no? Y que normalmente observemos cómo la escribimos. Por ejemplo, me toca hacer tal cosa y usualmente hablamos el me toca hacer X o Y situación o X o Y actividad. Cambiemos el me toca por quiero, ¿no? O porque voy a hacer. Ojo, los procrastinadores son expertos en decir todo lo que van a hacer, ¿verdad? Y son grandes pensadores, ¿verdad? Pero poco hacedores. Entonces, aprendamos a cambiar este me toca por quiero hacer y vamos, creo que hay mucha revelación en esto porque nos damos cuenta de verdaderamente qué estamos haciendo por obligación y qué estamos haciendo por verdadera convicción. Entonces ahí podemos ir segregando ya un poco este tema de las actividades. Y como bien lo ha mencionado Jorge Zavala, es probablemente un momento importante para observar si estamos en el camino correcto, que es lo que he venido comentando, hacia esa materialización, ¿no? Y eso no sale de otra cosa que no es la planificación estratégica, ya sea de nuestra vida, de nuestro negocio, si eres emprendedor, si eres parte de un equipo de trabajo, ese plan operativo que hicieron para el año o de la planificación estratégica de la empresa, en N situaciones se puede presentar. Pero los impactos son esos, ¿no? Hay muchas personas que caen con enfermedades, generamos una cantidad de cortisol que nos hace tan mal al cuerpo y como decía hace un momento, acostumbramos a nuestro cuerpo a trabajar en esta zona del apuro, ¿no? Me acabo de acordar de un post que puso Tamara y Salvo por ahí y que me encanta la letra de Soda Stereo. Ella entró en mi cabeza como un revólver, ¿no? Y esta es la prisa, ¿no? Porque cuando procrastinamos caemos en la prisa, entonces nos mina totalmente desde el cerebro y esto va en efecto cascada a todo el cuerpo. Así que ahí tienen ya el resumen de todo el impacto que causa esta situación. Wow, está poderosísimo. Fíjate que mencionaste una palabra, digo, tú dices allá me toca. Aquí en México se usa mucho el tengo que. Y generalmente también nosotros aquí lo manejamos en ese sentido de que, a ver, razona un poquito y haz consciente el tengo que. El tengo que es una obligación y a nadie nos gusta que nos obliguen. Entonces, cuando tú mismo te estás diciendo tengo que hacer esto, es como decir, pues no quiero, pero bueno, pues ya lo tengo que hacer. Y es como que programar a tu propio organismo a que esté predispuesto a no hacerlo, porque ya le dijiste que es algo que lo vas a obligar y tu organismo pues va a decir, oye, a nosotros no nos gusta que nos obliguen, entonces vamos a buscar la manera que sea necesaria para no hacerlo. Y ese es un ejercicio bien interesante el que nos dejas, el cambiar también la forma en la que te hablas, el hablar de elecciones, el hablar de lo que quiero hacer, el hablar un poco más en generalmente como se dice, ¿no? En positivo. Ponlo de tal manera que tu mismo organismo está dispuesto a hacerlo porque le va a generar un placer o un beneficio, un reconocimiento o algo que lo haga sentir bien. Me encantó lo que dijiste en términos de ahora sí que químicos, de qué es lo que genera realmente el procrastinar. O sea, el soltar o segregar dentro de nuestro organismo el cortisol, que efectivamente es una sustancia que nos genera grandes males y que obviamente, como el estrés, ¿qué pasa cuando el estrés dura por muchísimo tiempo? Que ningún ser humano está diseñado para vivir el estrés por tanto tiempo, pues obviamente se empieza a somatizar. Y otra vez el cuerpo vuelve a hablar y se vuelve a expresar, pero tristemente ya con enfermedades que ya se convirtieron en reales. O sea, bueno, no reales, sino más bien se fueron convirtiendo o degradando dentro del organismo a partir del cortisol que nos hemos generado por vivir en esa procrastinación, en la ansiedad, en el miedo, en el no responsabilizarnos de hacernos cargo de. ¿Cierto, Pau? Así es. Una cosa que también les quiero recomendar, porque proviene de estos impactos que tenemos, es esta planificación que nos comentaba hace un momento Jorge. Verán, hay un libro muy interesante que habla acerca de la psicología de los objetivos, ¿no? No recuerdo en este momento el autor, pero les invito a que lo busquen. La psicología de los objetivos justamente nos habla de esta activación del sistema de atracción reticular que está en nuestro cerebro. Es como que cuando procrastinamos no logramos ver nada porque estamos tan bloqueados, ¿no? Porque pues entramos en la zona de miedo, en la irritabilidad que comentó Alinda, en ira, ¿no? Nos desquitamos con todo el mundo porque ya estamos, pero con el tiempo justo para la entrega.
Pero cuando activamos este sistema a través de una correcta planificación que contienen estos objetivos, es como que nuestro radar se empieza a activar y empezamos a observar y a encontrar los recursos necesarios, ¿verdad? Para poder hacer la actividad. Miren, a mí el año pasado, no, en 2019, se me presentaron una serie, 2020, perdón, estos cursitos, ¿verdad? Que me invitaban o me llevaban a entender esto que me estaba ya, o sea, lo tenía planificado, pero realmente me costaba arrancar, ¿no? Aquí también un tema de fuerza de voluntad también es como que ese motor de arranque o esa llave que te va a encender esa parte. Pero empecé a encontrar como esos recursos necesarios para poder hacer. Cuando en mi primer artículo, que creo que no sé si por ahí lo leyeron, aquí en LinkedIn también la procrastiné un tiempo, ahí por ahí Ariel no me deja mentir, pero cuando salió, no saben la emoción, y cuando lo estaba escribiendo, es como que las ideas empezaron a danzar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque va alineado, tal vez me faltaba ese motor de arranque, pero realmente cosas maravillosas pasan cuando nos activamos y activamos también nuestro cerebro con este SAR, que yo le digo bendito SAR porque nos ayuda muchísimo, cuando encontramos esos recursos necesarios, cuando esas ideas salen a flote sin mucho esfuerzo, cuando los recursos, cuando ese carro que queríamos comprarnos aparece en todos los semáforos que empiezas a ver, ¿no? O cuando simplemente encuentras los recursos, inclusive materiales, económicos, ¿verdad? Para llevar a cabo la tarea. O cuando logras reconocer en tu equipo aquello que a ti te hace falta, bingo, ahí la tienes toda, ahí la tienes toda. Wow, poderosísimo, poderosísimo. Ya estamos prácticamente cerrando el programa. No sé, me gustaría que dejaras algo para... Bueno, es que has dejado muchísimo, pero ¿con qué te gustaría cerrar el programa del día de hoy? Bueno, aquí en la cancha se deja el corazón, amigo. Aquí se deja todo. Bueno, yo realmente les invito a que tratemos de primero, si vamos así ese pasito a paso, alineemos, identifiquemos propósito, identifiquemos valores. Hay actividades muy bonitas acerca de coaching por valores. Identifiquemos nuestro FODA personal, ¿verdad? Que nos va a orientar hacia lo que sí. Entrenemos el no, porque realmente el no nos va a salvar muchas veces de la procrastinación, aunque nos digan que somos malos, aunque somos malas personas. Amor propio es cuarto, amor propio es importante. Y finalmente, pues no dejemos de planificar nuestras cosas. Yo sé que algunos nos fallan, nadie es perfecto, yo creo acá, creo que nadie está exento, el que está exento que tiene la primera piedra, ¿verdad? El que diga, aquí todos somos seres humanos y esa es la humanidad que nosotros hablamos aquí en LinkedIn. Por eso traemos estos temas, porque si alguno está sufriendo de eso, pues aquí estamos para apoyarnos y poder aprender los unos de los otros. Eso es para ti. Esto ha sido una plática poderosísima y aquí también nos dicen, efectivamente has dejado el corazón. Y literal me diste la pauta para cerrar con una frase que siempre digo, me encanta, y es: un paso a la vez y llegarás a donde quieras. Adiós.